La estadía británica en los corrales de Miserere no fue cómoda. Perdida la iniciativa del día 2 de julio, se formó un piquete avanzado a la altura de la actual avenida Callao, donde el fuego fue constante y mortal para ambos bandos durante varios días. Whylock, acuartelado en la quinta de White, comenzaba a ceder bajo la presión del comando. Creía que sus oficiales estaban complotando contra él y que Gower planeaba quitarle el mando. Esto le llevó a ordenar que se redujeran todas las comunicaciones entre su Estado Mayor y su segundo. El día 4 comenzó a materializarse el plan de Gower de avanzar con múltiples columnas hacia el río. Pero su idea se encontraba llena de errores que más adelante les costaría la victoria a los británicos. Para empezar, dividía sus fuerzas, permitiendo que cada una de las columnas pudiera ser atacada por separado. En segundo lugar, les quitaba a los británicos su mayor ventaja, la disciplina en el campo abierto. Combatir en la ciudad los ponía en una situación desventajosa. Finalmente, y para empeorar las cosas, ordenó a las tropas marchar con los mosquetes desarmados. La idea era que así se moverían más rápido por la ciudad al no poder detenerse a responder el fuego. Pero la base del plan suponía que los ciudadanos se encerrarían en sus casas, tal como ocurrió durante la invasión de Bereford, y que la resistencia se iba a concentrar en la Plaza Mayor y la fortaleza. Bajo esta premisa, se subestimó la fuerza del perímetro defensivo exterior y se creyó que una vez alcanzada la costa, la ciudad se rendiría fácilmente al verse rodeada. Los oficiales británicos que debían ejecutar ese plan no se mostraron muy convencidos, pero la mayoría no presentó objeciones o alternativas. Una creencia generalizada en la superioridad británica hacía inconcebible una derrota. Solo Dennis Pack, que vivió en carne propia lo que eran capaces los habitantes de la ciudad, mostró sus dudas, pero con el rango de coronel, su opinión tenía poco peso y fue rápidamente ignorada. Se anunció que el ataque comenzaría el día 4 al mediodía, pero Whylock, renuente a adoptar un plan que causara gran cantidad de muertos, quería volver a pedir la rendición de la ciudad. Cuando Crawford y Gower expresaron su oposición a tal acción, Whylock estalló de ira y a los gritos afirmó que Gower estaba saboteándolo y que lo consideraba su enemigo personal. Mientras tanto, Auchmuty y Pack expresaban sus dudas sobre la prontitud del ataque. Esto no les daba suficiente tiempo para comunicar las órdenes correctamente a la tropa y además, al atacar durante el mediodía, las columnas serían visibles desde las torres de la ciudad. Pack intentó nuevamente hablar sobre los errores más graves del plan, pero Gower demostró claramente su disgusto por el atraso en el ataque y el coronel creyó más conveniente no proseguir con sus críticas. Con la caída de la noche quedó claro que las tropas británicas no solo debían ejecutar un mal plan, sino que carecían de las herramientas con las que debían forzar las puertas de las casas que tenían que ocupar. Algunos oficiales, como Auchmuty, decidieron buscarlas por su cuenta, pero el equipamiento de la mayoría de la tropa fue absolutamente deficiente. A las 5 de la mañana del día 5, los soldados ocuparon sus posiciones para comenzar el ataque. El nerviosismo y la preocupación se apoderaron de una buena parte de la infantería. Los soldados británicos odiaban ir a la batalla con sus mosquetes descargados y pocos tenían experiencia en combates urbanos. Para cuando comenzaron a aparecer los primeros rayos del sol, las tropas iniciaron el avance. Del otro lado, la defensa española presentaba una posición poco ordenada en la que 8.000 soldados se mezclaban con fuerzas irregulares y civiles por igual. Las tropas de catalanes se encargaron de las acciones de guerrilla, los patricios con 23 regimientos tuvieron presencia en toda la ciudad, los gallegos se concentraron en el Retiro con los marineros de Concha, cántabros y montañeses se concentraron frente a Santo Domingo, los arribeños y correntinos cerca de la Merced y los artilleros en el fuerte y en Retiro. La caballería fue desmontada y asumió el rol de la reserva. La columna de Auchmuty marchó por la calle Marcelo T. de Alvear hasta que llegó a la esquina de la calle Suipacha, donde recibió un intenso fuego que lo obligó a desviarse a Paraguay, avanzando cubierto por el zanjón de Matorras hasta llegar a la costa, donde tomó algunas casas.
La columna del mayor Francis Miller, que avanzaba por Santa Fe, tuvo un destino similar y siguió los pasos de Auchmuty hasta la costa. Mientras tanto, por la calle Juncal avanzaban las tropas bajo el mando del teniente coronel John Nugent, que al llegar a la iglesia del Socorro recibió fuego de un cantón cercano. Las tropas británicas asaltaron la posición matando a todos los defensores con sus bayonetas. Sin posibilidad de avanzar por Juncal, defendida por un cañón, Nugent decidió tomar por asalto la casa quinta de Riglos, bajando la barranca y avanzando cubierto hasta el cuartel, el cual tomó rápidamente. Nugent logró girar una de las piezas de artillería que no había sido inhabilitada y comenzó a hacer fuego sobre la plaza de toros. Auchmuty, escuchando el fuego de Nugent, asaltó la plaza, la que fue rendida a las 9 de la mañana tras una encarnizada defensa por parte de los marineros de Concha. Mientras tanto, 6 columnas debían avanzar entre las calles Sarmiento y Viamonte. 4 cubrieron el recorrido sin mayores problemas y ocuparon rápidamente una serie de casas en el Bajo, entre la calle 25 de Mayo y la actual avenida Lem. La columna del mayor Richard Vandeleur, al llegar a la calle Suipacha, recibió fuego desde los cantones y tuvo que apurar el paso hasta llegar al río, donde se encontraron con una gran trinchera que les cortó el paso y cantones en las 4 esquinas. Por último, la columna al mando del teniente coronel Alexander Duff corrió la peor suerte y chocó de lleno contra las defensas españolas. A la altura de la calle Suipacha se hizo evidente lo complicado de la situación cuando les fue imposible ocupar la iglesia de San Miguel. Duff abandonó la idea y avanzó al trote con sus soldados hasta la calle Florida, donde no le quedó más remedio que atrincherarse en unas casas. En el lado sur, 2 columnas del 45º Regimiento avanzaron con mínima oposición hasta tomar el edificio de la Residencia, el cual estuvo en manos británicas hasta la capitulación. Las columnas de Pack y Crawford fueron las que más sufrieron durante el combate, quedando en el centro de la acción y sufriendo grandes bajas. Las fuerzas de Pack se dividieron en 2. Con la idea de tomar la iglesia de San Ignacio, una columna, dirigida en persona por Pack, avanzó por la calle Bolívar hasta Alsina. La segunda columna, al mando del teniente coronel Henry Cadogan, avanzó por Perú para entrar a la iglesia por los fondos y tomar el cuartel de la ranchería. Ambas columnas avanzaron hasta llegar a Alsina, donde fueron recibidas con un intenso fuego desde todas las esquinas. Comandados por Cornelio de Saavedra y Juan José Viamonte, los patricios diezmaron a los británicos desde el cuartel. El fuego fue tan intenso que la columna de Cadogan fue aniquilada y debió retirarse, llegando hasta la esquina de Belgrano y Perú, ocupando la casa conocida como de la Virreina Vieja, a donde se atrincheró. Pack también tuvo grandes bajas ante el fuego español y tuvo que retroceder hasta llegar a la calle Venezuela, donde recibió información de que Crawford había tomado la iglesia de Santo Domingo, hacia donde se dirigió con sus tropas. La iglesia había sido ocupada sin grandes dificultades. Desde los techos y la torre, los británicos abrieron fuego sobre los cantones españoles, causando varias bajas. A las 7:30 de la mañana, parte del regimiento 45º, dirigido por el teniente coronel William Gard, llegaron a la iglesia de Santo Domingo para reforzar a Crawford. Los oficiales británicos barajaban la idea de avanzar hacia la plaza, algo que Pack no favorecía, habiendo visto la fortaleza de las defensas. Sin embargo, Crawford, impetuoso por naturaleza, preparó todo para comenzar el ataque. Las órdenes originales de Gower habían prohibido a las columnas desviarse hacia la Plaza Mayor una vez alcanzadas sus posiciones, pero por algún motivo el ala sur del ataque no había recibido esa instrucción cuando fueron redactadas sus órdenes. El último movimiento del plan incluía un ataque de distracción en el centro, por la calle Irigoyen, con la idea de atraer la mayor cantidad de defensores hacia esa área. Sin embargo, la fuerza dirigida por el teniente coronel Peter Kington fue rápidamente abrumada durante el combate y tuvo que retirarse cuando comenzaron a correr el riesgo de ser rodeados. Para las 11 de la mañana, el combate comenzaba a inclinarse cada vez más favorablemente al lado español.
Duff había mantenido la resistencia en las casas de la calle Mitre y Florida, pero no pasó mucho tiempo antes que las fuerzas de Martín Rodríguez rodearan la cuadra y atacaran las casas desde los fondos, forzando la rendición de los británicos. Mientras tanto en la costa, las fuerzas de Vandeleur no pudieron resistir mucho tiempo al violento ataque español y se rindieron al verse completamente rodeados y tras sufrir enormes pérdidas. Con cada columna británica rendida, se liberaban más soldados españoles que se concentraban en las que aún quedaban combatiendo. Esto hizo que la posición de Lumley se volviera peligrosa cuando comenzó a verse rodeado por los defensores, corriendo el riesgo de ser abrumado. El coronel Francisco Javier de Lío exigió la rendición de Lumley afirmando que su posición era insostenible. El británico se rehusó y el Lío avanzó por el bajo con 2 cañones con los que pensaba bombardear las casas. Lumley ordenó a sus tropas cargar sobre la posición española, obligando a Lío a retirarse y a abandonar sus cañones. Pero la victoria fue muy breve. La nueva posición se encontraba dentro del rango de la fortaleza y los británicos tuvieron que retroceder para evitar el fuego de artillería. Para las 2 de la tarde ya era claro para Lumley que la posición era insostenible y ordenó la retirada hacia el retiro, a donde enlazaría sus fuerzas con las de Auchmuty. Del otro lado de la ciudad, Cadogan dirigió una resistencia desesperada en la casa de la Virreina Vieja. La cantidad de muertos y heridos hizo que por las bocas de tormenta de la vivienda la sangre corriera como agua. Ya sin más opciones, Cadogan se rindió a las 11 de la mañana. Rápidamente, las fuerzas que derrotaron a Cadogan se volcaron a Santo Domingo, donde concentraron su fuego sobre los británicos. Para las 12 del mediodía, Liniers informó a Crawford de la rendición de las otras columnas británicas y le ofreció capitular, pero el oficial británico declinó la oferta. Sin embargo, era claro para él que la situación era insostenible y ordenó la retirada a la residencia. Pero para las 13, los españoles habían rodeado la iglesia y cuando los británicos intentaron forzar la salida, fueron acribillados, dejando 40 muertos en la calle. Liniers eligió terminar con la resistencia bombardeando Santo Domingo. Para ello, se emplazaron varias piezas de artillería y también se la atacó desde el fuerte. Los británicos resistieron todo lo posible, pero para las 15 horas quedó claro que la situación era insostenible y Crawford se rindió ante el coronel Lío.